tecnológico desde mi primer tesis en la carrera de diseño industrial y después derivando a mi segunda tesis ya más metido en lo que es el mundo de la biofabricación. No sé qué tipo de introducción querés que haga, porque puedo seguir hablando. No, está perfecto. Lo que te sientas cómodo contándonos de tu camino. Y bueno, ¿y cómo terminaste en el ámbito de la sustentabilidad? Sí, en realidad, quizás el relato sirve un poco bueno, contar mi experiencia en realidad, ¿no? O sea, estamos creo que todos y todas aprendiendo esto de cómo, por lo menos lo veo yo, de mitigar nuestro paso por este tiempo que tenemos, ¿no? De lo que nos toca vivir en este tiempo y de la profesión que elegimos. Intuyo que la mayoría del otro lado están en formación de alguna especie de carrera, digamos, creativa en el ámbito del diseño y quizás mi relato sirve un poco para contar cómo fui, en un proceso que todavía sigue constante, cómo fui madurando en el sentido de tener conciencia de qué impacto tenía lo que hacía yo, sería como lo tenemos todos. Dije, bueno, yo estoy acá interviniendo en algo, fui empezando a aprender un poco de la historia del ser humano, digamos, en la Tierra, que ocupamos un espacio muy chiquitito, digamos, en la línea de tiempo, si lo vemos para atrás, pero en ese tiempo echamos moco a más no poder, o sea, en muchos aspectos. Y en cuanto a la formación, ¿no? Como diseñadores, darse cuenta que los modelos que seguimos replicando o empleando en la actualidad, hay muchos que ya no están vigentes, sería. El tema es que querramos ver el elefante dentro del baño y no nos dediquemos a ver qué azulejos quedan más o cuáles son las tendencias que nos sugieren que tengamos que utilizar, digamos, para decorarlo. Sería atender a los problemas de base importantes de la raíz. Y todos, digamos, siempre digo que la sustentabilidad atraviesa todas las industrias, entonces por eso me parece que ya sea que estén en el ámbito de la arquitectura, el diseño industrial, de indumentaria, textil, de moda, o como quieran entrarle por ese lado, todas y todos intervenimos en la materia, transformamos recursos que son finitos en gran parte, y que nada sale, digamos, de esta bola azul en la que estamos flotando en el medio de no sabemos dónde. Entonces, aprovechar, digamos, los recursos que tenemos inteligentemente, pues lo somos, todo lo que el universo material que nos rodea y que nosotros lo creemos como habitual, no salió de una vaca ni de una semilla, sino que la mayoría, con suerte, fue pensado por diseñadores y diseñadoras. Entonces, a eso hablo de la gente, de tener esa conciencia de qué rol estamos ocupando en nuestra profesión. Y bueno, en mi transcurso, cuando yo decía mi primer tesis, ahí me metí, digamos, en lo que es la sustentabilidad, casi sin saberlo, pero estamos hablando hace más de 10 años, en lo que yo entiendo ahora de diseñar para lo que es el metabolismo tecnológico. Y entender a los materiales como nutrientes que están circulando en este metabolismo. Entonces, mi primer tesis fue básicamente de reciclado de un material que eran el caucho reciclado de las cubiertas, neumáticos, y desarrollar un material sustentable a partir de este descarte, detectar la oportunidad de mejora y diseñar un producto, agregarle valor a través del diseño, no solo lo formal o el output del diseño en sí, sino pensar en todo el proceso, el ciclo de vida, o cómo extender el ciclo de vida de ese producto. Entonces ahí fui como que detecté que por ahí iba la cosa, por lo menos yo me sentía bien en cuanto a lo que hacía, en cuanto a la profesión que había elegido. Ahí están hablando de que tienen que admitirlos. Entonces ahí empecé a sentir como que el diseño sí tenía un sentido, un propósito, más allá de quizás al principio yo quería ser diseñador de autos, nada que ver. Y después empezando a tener la formación un poco más de diseñador industrial y más diverso, nunca más diseñé un auto, no tengo auto, ando en bicicleta, o sea, cambia un poco los paradigmas, pero también a partir de formarme, ¿no? O la deconstrucción de lo que creía que
era el diseño. Y estamos en formación, en construcción constante, en formación y en aprendizaje. Para nada, creo que no alcanza la vida para aprender eso. Muchos sí, entramos engañados queriendo diseñar autos y después entendemos que hay un gran problema con eso, pero está bueno pensar también en vez de diseñar autos, ir a la necesidad que estamos resolviendo, que es de ir un punto A a un punto B, y ahí entramos los diseñadores a poner propuestas. Bueno, siguiendo el hilo de lo que estaba diciendo, ahí entré, esto estamos hablando del año 2007, entré, digamos, en el mundo de la sustentabilidad y entendí que por ahí va la cosa, por lo menos para mí. Y sabiendo esto, también aprendí un montón en lo que tiene que ver migrar del ámbito académico a la calle, al mercado, a lo profesional, empezar a vender, entender muchas cosas que quizás no nos forman en la universidad, que lo tenés que aprender en la calle. Y después, siguiendo ese hilo, sabía que quería irme a estudiar en un lado, afuera, como proyecto de vida, y apliqué una beca Fulbright y quedé del programa BECAR, BEC.AR, de la Jefatura de Gabinete, donde hicieron a profesionales en relación al ámbito de la ciencia y la tecnología para su formación y su vuelta al país, digamos, con algo abajo del brazo. Y así fue que me fui bueno, la beca era para Estados Unidos, yo me quería ir a Europa, pero le calculé mal, no puedo quejar tampoco, y me fui a la Universidad de Filadelfia a hacer una maestría en sustentable. Y en este ámbito creo que está bueno contar o relatar que en esta maestría generábamos conocimiento, estábamos aprendiendo y generando conocimiento con alumnos y alumnas de todo tipo de diversidad cultural, étnica, de todas partes del mundo, arquitectas, diseñadores, ingenieras, o sea, profesionales de la educación. Yo decía, no entendía nada. Saliendo de la escuela de diseño, que somos realmente, bueno, la mayoría nos nucleamos, ¿no? Estamos como en una burbuja y salir, digamos, cambiar de charco, de estanque y medirme en el buen sentido con otras personas que se fueron formadas en otro sistema educativo, también otras culturas. Eso quizás responde a el abrir la cabeza, o decís, mira, esto no era así en todo el mundo. Lo que me confirma una cosa que agradezco y lo volvería a hacer, de haberme formado en una universidad pública gratuita, que somos privilegiados en ese aspecto, y que en la cancha, digamos, o en otra aula, agradecía toda la formación y conocimiento que tenía, porque era bueno, sería. Pero no hablando de mí, sino de las herramientas que me pusieron. Entonces, me servía para algo esto. Y bueno, y ahí ya, a diferencia de mi primer tesis, ya sabía lo que quería hacer. Era como que tenía, quizás cuando uno está, capaz que hay mucha gente que en instancia de elaboración de tesis o proyectos, que quizás lo más complejo es elegir un tema, encontrarlo, resolver un problema. Bueno, acá yo ya sabía lo que quería hacer, que era un poco la evolución de mi primer material desarrollado. Y nada, y ahí fue cuando empecé a investigar, estamos hablando ya del año 2013, y hacer pruebas descubrir el mundo de la biofabricación, y entender también que el camino que venía llevando, esto era una evolución, y era diseñar para el metabolismo biológico, por así decirlo. Entonces, acá estoy hablando del metabolismo tecnológico y biológico, y acá entran todos los materiales tecnológicos inventados por el ser humano, y acá todos los materiales no intervenidos por el ser humano sería, o los diseños que se vinculan o están alineados con esos ciclos naturales. Y bueno, y así empecé a descubrir todo el mundo de los hongos, las bacterias, empezar a crecer los materiales y productos adelante mío, y me resultó fascinante poder tener esa experiencia. Y después volver a Argentina, porque no había otra opción, tenía que volver, literalmente volver con parte de esta misión país de la que formaba parte, y hacer algo con eso que nos beneficiara a toda la sociedad. Sería, no es que fuera a salvar el mundo, en el sentido de que desde el engranaje que ocupaba yo, aportar algo de lo que me habían dado.
Quizás me adelanto un poco, pero ahí se cerró bastante el ciclo cuando me metí en el mundo de la docencia. Yo ahora doy clases también en la Universidad de San Andrés, acá en Buenos Aires, yo estoy en Capital, ahora viviendo, y en simultáneo también lo que fue, ahora está todo parado por razones públicas de que no podemos estar cara a cara, por eso también estamos así detrás de una pantalla. También me convocaron de la parte de Cultura de Ciudad de Buenos Aires para dictar unos cursos no, sería como el primer laboratorio, taller de biofabricación en barrios vulnerables. Hay un programa de la parte de Cultura de Ciudad de Buenos Aires que se llama Arte en Barrios, y justamente hay programas para capacitar desde, no sé, carpintería, herrería, diseño gráfico, bordado y cultivar bichos raros ahora también. Y bueno, y ahí en lo personal se cierra el ciclo porque yo sentía que estaba cumpliendo en lo personal y en mi crecimiento individual, literalmente, como dice el programa, es un logro colectivo, y estaba cerrando un ciclo que había empezado ya hace varios años y que pretendo seguir haciendo, sería, ¿no? Transfiriendo este conocimiento que adquirí gracias a un laburo, digamos, en conjunto, y después transferirlos, en este caso, a distintos sectores en lo que sería demográficamente, en la escala social, por así decirlo, ¿no? Donde las diferencias son privilegios más, privilegios menos. De golpe me encontraba enseñando en una universidad de las más, no sé, tiene que ver el precio, pero caras, de Buenos Aires, y al otro día en simultáneo en la Villa 1114. Y es una experiencia genial, porque verificamos que la única diferencia que hay son los privilegios, porque las ganas de aprender y lo despiertos que están los alumnos es lo mismo, no hay cambio. Así que nada, hice como un poco de barrido de cómo entré y qué es lo que estoy haciendo. No sé si querés seguir con las preguntas. Mira, podríamos seguir con lo sustentable o con la biofabricación, pero me parece que da para seguir con la biofabricación. ¿Qué es la biofabricación? ¿Qué es la biofabricación? Lo bueno de ahora es que estamos todos sobre la computadora, en el celular, y lo pueden googlear. Pero en la experiencia personal, biofabricación, o no sé si es en criollo o como me sale o como lo interpreto, representa un cambio de paradigma en donde se emplean emplear procesos biológicos para cultivar y cosechar materiales y productos en vez de manufacturarlos. Por eso decía que es un cambio de paradigma, porque rompe con el modelo lineal de tomar, hacer y tirar, y en este caso tiene que ver más con un diseño para economías y procesos productivos circulares, en donde el concepto de basura no existe. Utilizamos procesos biológicos, como por ejemplo el crecimiento de hongos, para reemplazar aglutinantes artificiales. Artificiales quiere decir que han tenido intervención en el hombre por el ser humano, sería. En este caso utilizamos procesos biológicos que pasan delante de nuestros ojos, pero antes no les estábamos dando bola, y ahora entendemos que los podemos usar para reemplazar partes o totalidad de materiales o productos, y que sean biofabricados también implica que eventualmente sean biodegradables y que puedan reintegrarse, digamos, a los procesos de los ciclos de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué potencialidades? Las potencialidades capaz que las tenemos un poco claras, pero ¿cuáles son las potencialidades y las limitantes que ves vos en la biofabricación? En realidad no sé si es limitante. En realidad esa pregunta me dispara el pensar o exponer el tema de que tenemos que entender que esto es un proceso, y los procesos llevan tiempo, entonces tenemos que visibilizar y entender que estamos en una curva de aprendizaje, sería colectivo, individual y colectivo, comunitario, como
ahora estamos así reunidos en esta fogata virtual. Entonces, en realidad me remite a las palabras que tuve la suerte de escuchar en una de las últimas charlas que pude asistir a, creo que muchos conocen a Susan Lee, una de las pioneras en lo que es, sino la pionera en lo que es pensar el concepto de cultivar las prendas. Estamos yendo al terreno de la moda, ¿no? De las prendas o las cosas que nos ponemos en el cuerpo. Y ella visibilizaba, hacía visible, digamos, la situación del tiempo que lleva pasar de un proceso de gestación de la idea, de startup al mercado, y en síntesis ese proceso, en casos verificados, digamos, comprobables, de que ahora, de un tiempo a esta parte y no mucho, digamos, lleva un promedio de 10 años de llevar al mercado. Entonces, creo que, no sé si responde a la pregunta específicamente, pero el tiempo es una variable que tenemos que entender e incorporar como parte de los procesos. Como el organismo mismo lleva tiempo en crecer, esta propuesta de valor, de utilizar los procesos biológicos, o como me gusta promulgar el tema de usar la biología como tecnología, también tenemos que empezar a verlo orgánicamente dentro de los sistemas que ya existen en el mercado, en la forma de trabajar, en los sistemas educativos, o sea, empezar a revisar muchas cosas, como ir progresivamente cual organismo que se va propagando y colonizando, digamos, el sustrato, ver este sustrato que lo formamos todos, cómo nos reorganizamos, bueno, son muchas puntas. Pero creo que lo sintetizo en la parte esa, de que tenemos que entender eso, me parece, de las limitantes que puede llegar a tener. Creo que no alcanzamos ni siquiera a entender, o sea, creo que podemos llegar a entender que tiene mucho potencial, pero creo que todavía no lo alcanzamos a cuantificar. Pero digo porque es mucho. Totalmente, yo me pregunto también cuándo lo veremos en un mainstream o qué nivel de escalabilidad puede llegar a tener a futuro, digamos, en cuánto tiempo podremos verlo esto como algo común y no ciencia ficción. Es que en realidad no es tan ciencia ficción, por así decirlo, en el caso de tomar mi visión como experiencia de campo. Cuando empecé con esto, en 2013, los referentes eran desde Ecovative a Philip Ross o, bueno, Susan Lee, Mauricio Montalti, o sea, y estamos hablando de personas que están en Estados Unidos, en Italia y en Inglaterra, y empresas. Y hoy en día, si vemos que ya llevan esta línea de tiempo que puedo ver, estamos hablando de 7 años, ponele, la proliferación, digamos, desde el ámbito educativo sería de los proyectos de estudiantes y demás, de un tiempo a esta parte, de los últimos años, ha explotado en buena hora, sería. O sea, como nosotros los diseñadores y generadores de contenido que utilizamos material o materia prima, estoy viendo como esa tendencia positiva a incorporar estas formas de hacer dentro de el ámbito académico, que después se transfiere a profesionales que tienen estas herramientas para transformarlos en proyectos. Y hablando de proyectos específicos, no sé, hace muy poco, en los últimos años, también vemos en el mercado emprendimientos que están reemplazando el cuero, literalmente, o sea, escalando. Ecovative, que yo les decía, están trabajando en este proyecto desde el 2007, son uno de los pioneros en este sentido, de trabajar con hongos para aprovechar descartes de biomasa y demás. Y hay muchos proyectos que ya están pasando. De hecho, permiso, esto no es biofabricación, pero voy a traer una cosa. Esto es un biocompuesto, pero
Este vaso de café, es el vasito con la tapa, ¿de qué material piensan que está hecho? A ver, votaciones en el chat. Sí, vamos a abrir un poco. Plástico, Hojas, café, plástico, hojas, café, malta. malta. Me gusta, sigan tirando. Igual capaz que hay muchas que ya conocen esto, pero no importa, o sea. Bueno, justamente esta taza, digamos, de café está hecha con chips de madera, granos de café recuperados y un bioplástico, sí, es una empresa alemana. Y en realidad esto no es biofabricación, sino que es un bioplástico, un biocompuesto más bien, que ahí empezamos también a entender y a hablar un poco más de propiedad, porque hay productos biofabricados. Por ejemplo, acá tengo algunos, vamos a sacar me tendría que hacer un agujero para poder usarlos, ¿no? Pero estos pendientes están biofabricados, pues están cultivados utilizando procesos biológicos. Pero este no está biofabricado. Es un material que es un biocompuesto, tiene una parte o totalidad, digamos, de lo que lo compone, como si fuera un aglomerado, que proviene de un descarte, digamos, orgánico, de un proceso, digamos, productivo, que tiene un scrap y se utiliza y se desarrolla este material que es inyectado. De hecho, se pueden ver los puntitos de la inyección y demás. Y, por ejemplo, este cuenco es biofabricado porque un aglomerado más en proporciones con madera, no sé si se escucha el ruido, Sí, sí. pero es bastante durito, y otras hierbas, creo que este también tenía hierba. Bueno, la cuestión es que todos estos materiales que les mostré los podemos meter dentro de un árbol genealógico en el que la cúspide vendría a ser materiales biobasados, o bio-based materials. Entonces, en ese universo tenemos materiales biofabricados, tenemos materiales biobasados, dentro de los biobasados tenemos los bioplásticos, biocompuestos, biopolímeros, de todo. Como que es para dar una clase literalmente en esto. Pero es importante que empecemos a hablar también, a aprender entre todos, ¿no? A hablar con propiedad de este universo copado. O sea, me parece que está re bueno que nos demos cuenta que podemos reemplazar un montón de cosas que ya tenemos bastante prueba de que no nos sirve. Bueno, ese vaso que mostraste inyectado me lleva por ahí a preguntarte si tenemos que reaprender la forma de los procesos en los que modificamos la materia o los biomateriales, los materiales basados se van a adaptar a la infraestructura y al know-how que tenemos de otros materiales no biobasados. Bueno, yo creo que están pasando y van a pasar las dos cosas. De hecho, si nosotros nos remitimos al proceso productivo de este vaso, yo calculo que lo pueden hacer tranquilamente con un plástico convencional que sea basado en petróleo. O sea, la clave está justamente en adaptar los procesos y las técnicas sería desarrollada por el ser humano hasta ahora, y empezar a meter como esta tangente dentro como del mainstream de lo que nos interesa, sería. O sea, este vaso fue inyectado, entonces podemos ver que hay una matriz y hay un proceso de inyección y hay un lugar que tiene que calentar este material. Sí, se utiliza la impresión 3D también. De hecho, también tengo amigos en otros países que también están incursionando en el tema de 3D printing con materiales de este tipo. De hecho, ahí entra la impresión 4D, de vuelta haciendo visible la variable tiempo, porque, digamos, hay materiales biofabricados con hongos que se pueden inyectar con impresión 3D, y hay la cuarta variable vendría a ser el tiempo, porque una vez hecho la estructura con la impresora 3D, el organismo hace su magia y sigue creciendo, y ahí se termina de completar el proceso. Entonces, fíjense cómo pasamos de 3 a 4D, está bueno. La idea de cómo empieza como a aparecer un híbrido entre los modelos y las tecnologías que
que aprendimos hasta ahora, con estas que estamos incorporando, con una tecnología que es más antigua que nosotros. La naturaleza viene hace billones de años haciendo investigación y desarrollo, incluyéndonos. Así que creo que es diseñar entendiéndonos parte de todo de un ecosistema, o sea, olvidarnos un poco de nosotros, como individuos, después como especie, y empezar a entendernos como parte de todo esto. Suena re lindo, en realidad, pero para mí creo que es la aposta. Ahora que hablas del tiempo, en una de tus charlas mencionabas que los productos cultivados respondían de alguna manera a los ciclos de la moda, porque los productos se podían degradar en cuanto pasaban de moda. Eso me quedó pensando mucho también, en qué manera tenemos que modificar los ciclos de consumo o cómo este producto en realidad se está moldando un ciclo de consumo quizás no sustentable. Sí, yo quiero aclarar que me pasa de que al haber, bueno, si bien en mi primer colección yo empecé diseñando accesorios dentro de la colección, accesorios de moda, ahí en realidad yo te había pasado las fotos, pero después me puse a pensar que capaz que era mejor mostrar desde mi lado, sería, para ir acompañando un poco. Déjame que busque. Aguántame que estoy buscando. Yo el meeting no lo uso mucho, entonces cada vez que entro en la interfaz es como que tengo que aprenderla de vuelta. Sí, pero ¿sabes lo que me está pasando? Que no me están dando bien la conexión. Si querés que No, bueno, vamos a tener que comparta abortar algo, esa parte. si tenés No, algún video, lo te retransmito de acá. sí, en realidad en lo que te compartí está lo que es la carpeta, vamos a la parte como de moda o accesorios, no sé. Está la carpeta Eco Warrior o la de TEDx Río de la Plata. Ahí están las cosas de los accesorios. A ver. A ver si puedo compartir acá. Me tardan en cargar. Como todo esto lo tengo seteado en Drive. Claro. Bueno, vamos a tener que abortar esta parte. Bueno, lo que quería decir era que yo en mi primera colección, que comienza en 2013, pero que termino presentando en 2017 en Puro Diseño, hay una variedad de productos desde la alcancía, que fue el primer producto que cultivé, a lámparas, calzados experimentales, cuencos y hasta bow ties sería. Y después en mi segunda colección, que es Eco Warrior, ahí sí fue mucho más, porque me pidieron, era en el marco de una charla TED, diseñar accesorios. Y me pasa que la moda tiene creo, tiene más alcance, es más popular, pues todos nos vestimos, creo, reduciendo, si hacemos la reducción. Sí, la errada deducción que estoy haciendo, pero literalmente tiene más alcance. Entonces me pasa de que muchas personas te contactan diciendo, bueno, no, vos diseñás accesorios de moda, y yo no, yo siempre digo que la creatividad no pide permiso, o sea, yo me formé como diseñador industrial, perdón, me pido disculpas a quienes se formaron como diseñadoras o diseñadores así de indumentaria, pero por eso yo diseñé más accesorios, porque desde el diseño industrial sí tenemos una formación que va más en realidad a la envolvente del cuerpo y todo lo que nos ponemos por encima, digamos, de la segunda piel o los textiles que nos ponemos para cubrirnos o abrigarnos como necesidad básica. Entonces, en relación, te había dicho, me estoy yendo por las ramas. Volveme a repetir la pregunta. Estábamos hablando de la cuestión, ¿Vos sí, de los productos que se degradaban cuando había llegado su momento de obsolescencia. Sí, creo que haces referencia a la charla TED, Sí. ¿no? Porque justamente, y en el final de la charla, el remate justamente es diseñar
alineándonos con los ciclos de la naturaleza. O sea, los ciclos que nosotros como especie desarrollamos para sostener esta industria de la moda que llegó a puntos así que estamos consumiendo a más no poder, donde inventamos la necesidad de que a cada rato necesitamos nuevas tendencias y estilos que, no sé, nos hagan parte del grupo de pertenencia, no sé, o sea, hay un montón de cosas de hablar al respecto, pero estamos mirando fuera del tarro, me parece. O sea, si queremos hacer eso, más vale que... ¿cómo hacen para...? Yo me distraigo un poco con las preguntas. Si querés, después lo vemos eso. Dale, archivando. Yo, por ejemplo, dentro de lo que presenté... Perdón esto, bueno, estamos en casa. Como si les estuviera... Nos falta el mate, pero, por ejemplo, el sombrero este... bueno, tiene más de 2 años, ¿no? Sigue ahí en pie. Literalmente yo, si pasase de moda y esto no se usara más, cosa que en realidad no, porque es como un clásico de formato, eventualmente yo lo puedo tirar y se va a degradar y va a formar parte del ciclo de la naturaleza, en donde va a tomar, con los sistemas que tiene diseñados ya, los nutrientes para justamente, valga la redundancia, nutrir otros ciclos de vida. Y entonces ahí sí podemos hablar de diseñar con esta responsabilidad. Podríamos tirar y producir a mansalva un montón de estos sombreros que me quedo tranquilo que no voy a generar más problemas de las soluciones que estoy brindando como diseñador. Y ahí volvemos a la parte de la sustentabilidad, ¿no? De entendernos y incorporar esta conciencia con las cosas que hacemos, más allá de lo que decimos o tenemos ganas de hacer. Entonces, me parece que sí, es poner en crisis y preguntarnos si realmente los modos de hacer que tenemos, bueno, si hablamos de la moda, de producir, de entregar nuestra propuesta de valor, de ponernos desde el lugar de los usuarios o consumidores en cuanto a la responsabilidad también que tenemos para... dentro de este sistema en el cual formamos parte también, en el sentido de que nosotros cada vez que compramos estamos votando por proyectos, entonces es difícil, lo sé, porque cuando, no sé, uno va a H&M y ve todas las cosas súper baratas, es muy difícil controlarlo, pero está diseñado como una droga en el cual nos encanta poder consumir. Bueno, tenemos que ser conscientes de las consecuencias también que tiene eso, ¿no? Pero nosotros que estamos del lado de los que creamos cosas, ahí quizás está la astucia, ¿no? De encontrar la beta, de cómo empezar a hacer un caballo de Troya dentro del sistema que ya está funcionando, ¿no? Cómo empezar a inocular y meternos por todas estas redes que ya existen. Ay, no se estaba haciendo como apología al cultivo de prendas, sino tallar todo. Pero bueno, esto es con intenciones buenas. Acá una de las preguntas del chat dice si por ser materiales sustentables tienen menor vida útil. ¿Qué entiende por materiales sustentables? Vamos a abrir un poco. Abrimos. Pueden poner en el chat. Abrimos chat. Sí. Nadie se anima. Me encanta porque cuando uno pregunta, cuando da clases en chat... Ahí dicen ecológicos, provenientes de la naturaleza o biodegradables. Que no dañen el medio ambiente, ok. Sí, en realidad acá entra... Ok. Pues la madera es fabricada de manera sustentable. Claro, está bueno, sí, está bueno también lo que dicen, porque son mis charlas, bueno, esto fue más como la propuesta, más como una charla más informal, ¿no? Pero en mis charlas, cuando voy a dar charlas y demás, siempre planteo la pregunta de qué consideramos, o qué entendemos, o qué se nos viene a la cabeza como naturaleza, qué entendemos por naturaleza, qué entendemos por natural y qué entendemos por artificial. Entonces, en ese universo se te empiezan a pelar un poco los cables porque
o por lo menos yo en un principio entré como en un conflicto, pero lo empecé a solucionar entendiendo la existencia de estos dos metabolismos, ¿no? Y empecé a entender que, como contaba la experiencia de haber empezado a diseñar materiales sustentables, como reciclar caucho, es un material sustentable porque alarga la vida útil de un producto, pero estaba utilizando resina, el caucho en realidad no se iba a desintegrar, eventualmente mi producto cuando la persona que lo adquiriese quisiera descartarlo por X o B, ¿qué pasa con eso? Se vuelve a morir, o sea, vuelve a otro fin de ciclo de vida. Entonces, cada producto y cada material es como único, tiene su historia, su proceso, su ciclo de vida, no sé, un pañal de tela versus un pañal descartable, ¿cuál es más sustentable? Hasta abro la pregunta. O un vaso de papel y un vaso de plástico, ¿cuál es más sustentable? Dicen tela. Claro, ok, el de tela. Sí, si nos ponemos... Ahí está, buenísimo, me encanta que haya interacción por chat. Tenemos más interacción que mis alumnos. Si vamos al pañal y entendemos el ciclo de vida del producto, el uso también es parte del ciclo de vida del producto. Entonces ahí nos ponemos a evaluar, por ejemplo, el pañal de tela, buenísimo, pero el de tela hay que lavarlo. Entonces, ¿qué vida útil tiene la tela del pañal hasta que no llega a servir más y eventualmente ponerle que descartemos esa tela que no sabemos de qué proveniencia tiene y cómo se puede hacer un downcycle, recycle o lo que sea? Y entonces ahí te pones a pensar que en el uso del pañal de tela vas a usar muchos litros de agua para poder limpiarlo, cosa que no pasa con el pañal de plástico. Yo no estoy acá tratando de convencer que el de plástico es más sustentable, sino que estoy tratando de poner en evidencia lo que tenemos que hacer en todos los proyectos de diseño que intervenimos, de no dar nada por hecho y literalmente poner en duda todo lo que creemos que es, o sea, el plástico en sí tampoco es mala palabra, depende cómo lo usemos. Si el pañal de plástico fuese biodegradable, y la verdad que empieza a reclinarse un poco más la balanza para el otro lado, pues capaz que en una de esas hasta tiene beneficios para el ecosistema porque lo nutre de algún modo. O podés combinar las dos cosas, claramente. Eso nos lleva a la pregunta. ¿Qué pregunta? A ver. ¿Qué es la sustentabilidad? Todavía estoy tratando de contestármelo. Por definición, bueno, la sustentabilidad, en realidad el concepto de sustentabilidad, si hacemos una revisión histórica, es un concepto que el ser humano como especie viene desarrollando o entendiendo hace no mucho tiempo. O sea, los primeros indicios en el mundo empiezan a formarse a partir de la década del 60, por poner, digamos, un punto. No sé si alguien leyó Silent Spring, la primavera silenciosa, de Rachel... lo podemos googlear, está bienvenido el googleo para que me ayuden. Pero después empieza a forjar... Bueno, este libro en realidad esta mujer justamente fue una de las que primero puso en evidencia todo el daño que estábamos causando como especie en el medio ambiente por el uso de pesticidas, y por eso se llama el libro Silent Spring, porque no estaba quedando ningún pájaro vivo, se estaba muriendo todo, no había pájaros cantando. Es muy triste lo que estoy diciendo, perdón que me esté riendo, pero era la pura verdad. Y después, en las décadas, Rachel Carson, ahí está. Muchas gracias. Después, en las décadas venideras, en ese sentido, también empezó a haber se siguió marcando el uso excesivo de recursos no renovables, del petróleo y demás, década del 70, crisis, hiperconsumo, más conectados, pero empiezan a haber organizaciones que empiezan a definir el concepto de la sustentabilidad, y recién mencionaban en el chat también, es justamente algo que parece ser que es un sentido común, pero que no es común a todos, o que no lo entendemos todos todavía, no agotar los recursos ahora para las generaciones venideras. Eso es uno de los conceptos de la sustentabilidad.
es como no comerle la comida a mamá o a papá o a quien sea que tiene para el otro día. Es bastante egoísta eso. Y en ese sentido nos estamos comportando en ese aspecto, en ese sentido. Entonces la sustentabilidad, como decía, atraviesa todas las industrias y no solo es hablar de los recursos que utilizamos, sino de las energías, que es uno de los recursos, ¿no? Que sean de fuentes renovables, los materiales también, la disponibilidad que hay y hasta cuánto nos queda, si lo podemos extender, como recién hablábamos de la madera, los recursos que utilizamos pueden ser de fuentes o bosques explotados responsablemente, y de los procesos productivos también, ¿no? Entender, digamos, cómo podemos optimizar los procesos, y llegamos a una instancia en la que estamos en lo que sería la cuarta revolución industrial, industria 4.0, en donde podemos aprovechar todo esto y la hiperconectividad que tenemos como para producir responsablemente, entendiendo la oferta y la demanda, y no estoquearnos, ¿no? Sino que hacer según lo que necesitamos. Bueno, hay un montón de temas para hablar al respecto, pero más o menos me parece que en una cuestión más también filosófica, pero de espiritual, también resuena en uno, y es también darse cuenta que le está pifiando, ¿no? Y cómo poder recalcular como para seguir resolviendo la vida de uno, pero sin jorobarle el que venga. Y a las otras especies, por supuesto. Bueno, yo quisiera preguntarte ahora, volviendo a los materiales a tus materiales cultivados, ¿cómo es el proceso creativo desde el momento en el que tuviste la materialidad y poder entender qué se puede hacer con esa materialidad y cuáles son las alternativas hasta llegar a la forma, digamos? Bueno, a mí en lo personal me pasó de que, claro, no había manuales de cómo trabajar con hongos, por ejemplo. O sea, es como, a mí me gusta en lo personal ir por senderos que son un poco transitados y empezar a descubrir cosas. Me gusta. O sea, desde la primera tesis que empecé a como darme cuenta que era un investigador del diseño y era un punto medio entre investigador, científico loco y diseñador. Me gusta ese lugar, me gusta diseñar desde el ADN de las cosas que son los materiales. Entonces, poder intervenir en la materia y empezar a hacer crecer un material es un proceso que lleva tiempo, que vos vas viendo cómo se va modificando. Entonces empieza a haber como un diálogo. Uno habla con las plantas, también terminás hablando con los materiales. No, pero el diálogo me refiero a no solo eso, el chiste, sino el diálogo de probar, de seguir la intuición, ¿no? Que tiene uno, que el ser humano siempre lo ha hecho en sí. O sea, si miramos para atrás, y una de las maneras de clasificar, digamos, nuestra madurez como especie, una es nuestra relación de cómo fuimos desarrollando y madurando la manera de modificar la materia que obteníamos de la naturaleza. Y ahí podemos entender la edad de piedra, de los metales, y seguimos acá, empiezan los plásticos, y ahora estamos ya en la edad de la información. Pero yo creo que desde este punto, en un futuro, el ser humano del futuro nos va a estudiar a nosotros, si es que llegamos, si es que hay, como un punto bisagra en el que nos dimos cuenta que teníamos que recalcular, que en realidad siempre pasó, pero recalcular en el sentido de que los modelos que veníamos adaptando, de vuelta, la frase de echar moco me quedó de Córdoba, me encanta, pero veníamos echando moco hace rato y tenemos bastante prueba para no dudar respecto a eso. Entonces, volviendo a la pregunta, o siguiendo el hilo de la pregunta, eso yo puedo hablar desde mi experiencia, pero yo creo que es intransferible. O sea, de ahí surgen los diseños y las innovaciones. Yo cuando empecé con los hongos, era como, no sé si para los fanáticos de los Simpsons, el capítulo siempre digo de cuando Lisa cultiva cosas y lo deja abajo de la cama y se crea un universo paralelo y después la tienen ahí como la mamá. Bueno, yo empecé así, yo empecé cultivando en mi habitación, en fin,
después fue migrando a laboratorios y demás. Y literalmente empieza a haber un diálogo, empezás a pensar, y eso pasa en todos los procesos de diseño, hay cosas que no te la dice el de afuera, sino que ahí está la intervención justamente del diseñador o diseñadora de para dónde ir. O por lo menos yo desde el lado de la investigación del diseño me gusta esa parte de la incertidumbre, es medio caótico también, es medio angustiante y todo eso junto sería. Entonces, el primer producto que diseñé fue una alcancía en relación, por ejemplo, a, bueno, cómo guías, porque yo estaba en un contexto que estaba en otro país por un tiempo limitado, con quita limitada, andá a conseguir yerba en Filadelfia, o sea, no podía conseguir mucho, yo tenía ambiciones de un poco, entonces terminé diseñando la alcancía, porque necesitaba probar qué pasaba con este material. No es cerámico que vos vas y haces un curso de cerámica, que es como viene desde los egipcios, o sea, el ser humano viene, ya hay como oficio, ¿no? Pero decís, bueno, dale forma a un hongo. O sea, Claro. y estamos hablando ya hace varios años atrás, en el que ahora, por ejemplo, hay cursos y demás, pero en esa época era como, bueno, y fue también ver en mi bagaje, digamos, de las herramientas adquiridas en una formación como diseño industrial y empezar a mezclar técnicas, desarrollar moldes, cómo desarrollarlos, cómo hacer la colada, o sea, como... Y eso me divierte en el sentido de que vas marcando como un rumbo. Este está dividido, ¿ves? Para mostrar. Y eventualmente yo al principio, dialogando con el material al principio, siguiendo mis técnicas o mi cabeza de el sistema educativo lineal, arraigado desde... Nosotros en diseño nos ponen, bueno, ahora está más actualizado, calculo, pero cuando yo estudié en el 2000 empecé, la Bauhaus, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a ver los modelos que estamos replicando modelos que vienen de respuestas a necesidades atemporales a las nuestras, de épocas de guerras de otro tipo, de modelos industriales de otro tipo, y literalmente lineales, que vienen arraigados desde la revolución industrial. Y ahora estamos aprendiendo a conjugar esas cosas. Entonces, yo con esa linealidad, lo primero que pensé fue en pegar estas partes con un adhesivo y ponerle masilla, o sea... Más industrial no viene. Claro, pero después siguiendo investigando, yo tuve la suerte de estar allá en Nueva York, en el MoMA PS1 se hacen todos los años un concurso de arquitectura experimental, y había justamente ese año un proyecto de una torre hecha con ladrillos, con hongos, y utilizaban el proceso, o sea, pegaban, digamos, las partes con el micelio. Entonces, parte de seguir investigando y aprendiendo, literalmente ahí descubrí que podía reemplazar esa vinculación y utilizar el mismo proceso biológico para pegarlo. Y así fue que pasó. Entonces era 100% biofabricado. La materialidad, la unión también era resuelta por el mismo organismo. Entonces, todo el material acá no está, pero la etiqueta también es cultivada con celulosa. Y ahí hablo del diálogo. Entonces, yo no fui sabiendo que iba a diseñar una alcancía. Bueno, en realidad la alcancía tiene que ver con el objetivo de que esto sea un objeto icónico de la economía circular, porque esto además tiene semillas, entonces literalmente cuando lo rompes, el usuario puede experimentar cómo el material se convierte en nutriente para otro ciclo de vida. Entonces yo no sabía que iba a diseñar un chanchito, pero en el proceso vas aprendiendo las aplicaciones, sería, ¿no? También dado por las circunstancias, nosotros estamos en un contexto, en un país, en distintas ciudades, cada lugar tiene su oportunidad. Entonces ahí radica en cada uno y en cada una en salir a buscarla y encontrarla. Preferentemente no inventarla, porque eso vendría a ser más deseo, pero... literalmente identificar eso, qué oportunidades hay y meterle. Acá preguntan, ¿crees que hay apertura en el sector privado o público para apoyar investigación y desarrollo en biomateriales? De hecho, bueno, a mí me pasó de que desde que volví a Argentina,
Me acuerdo que era como que, bueno, yo salí cual, te digo que parezco la película esta, no sé si vieron En busca de la felicidad de Will Smith, que hace la película con el hijo, que sale con la valijita, ¿me siguen? No, bueno, yo salía con mi valijita con hongos a, a todos los ministerios y cosas. Tiene esa parte lobby por detrás que uno tiene que salir a buscar que te crean. Y en ese entonces no había mucha cosa. Vamos a hablar que volví en el 2015, que tampoco es tanto, o sea, no es mucho para una cosa, es poco para otra. Y desde ese tiempo a esta parte se creó la Comisión de Biomateriales del Ministerio de Agricultura, creo, que la dirige una diseñadora industrial. Ay, se me van los nombres, ya. Lo tengo en el teléfono, ¿para qué? Bueno, después me fijo, ya se me va a venir. Pero, porque también se empiezan a detectar estas cosas y desde lo público también tiene que haber esta recepción de, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y en buena hora. Se me está mezclando, creo, con otras preguntas de ahí. Y yo, por ejemplo, esta formación, este conocimiento también lo adquirí gracias a un incentivo del Estado, sería, ¿no? Una beca del Estado con la Comisión Fulbright. O sea, ahí puede ir variando, puede tener ciclos dependiendo de lo que pase en el contexto socioeconómico y político. Cobio, ahí está. Gracias. Porque no la tengo grabada así encima, por eso. Marisol, una grosa. Con Marisol yo me acuerdo que tuve una de las primeras reuniones y es bastante proactiva y un caño en el sentido de que le mete para adelante, pero está más metida en la parte de gestión pública y demás, que es súper necesario. Y ahí empezamos a entender todas estas redes que se están generando, porque como diseñadores nosotros podemos tener una propuesta de valor, pero para que funcione tiene que ser parte de todo un engranaje, y parte de ese engranaje puede venir del Estado, de lo público, sería. Y también en lo privado, tenés de todo, sería, pero también quizás en lo privado tenés un poquito más de suerte, en el sentido que es más específica la cosa. Que tenés en Estados Unidos, por ejemplo, tenés mucho los angels investors, que también yo hice pitch y todo allá para tirarme el lance y demás. Entonces tenés la pata. La idea también es articular todos estos nodos. Cual micelio se conecta la rama. Siempre, no sé, mi cabeza empezó también a empezar a pensar un poco de lo biológico y entendernos a nosotros como un organismo más, ¿no? Preguntan también si son valorados como un negocio rentable los biomateriales. Yo lo valoro como un negocio rentable. ¿Por parte de quién? Habría que definir el actor. Si por la gente que consume, por los quienes invierten, ¿cómo definiríamos un poco las preguntas? María, si quiere activar el micro, también bienvenida. Bienvenidos todos Sí. a intervenir ahora. No sé, ¿hay alguien ahí hablando? Hola, ¿No? hago la pregunta yo. Rentable por la industria, si esto se puede escalar a nivel industrial y si se lo pone comparado con la industria, ¿se puede igualar en tema de costos? Ok. Yo estoy en eso, digamos, como una pata en lo que me gusta es seguir investigando y demás, y por otro lado quizás también en la búsqueda, un poco también de complementar con profesionales que sepan lo que yo carezco. Me parece que eso es fundamental en tipo sociedad, para hacer un buen complemento. Pero en relación a lo que preguntabas, en lo que puedo llegar a ver o lo que haya aprendido, me recuerdo cuando
estuve en una charla de la Bolsa de Cereales en 2017, creo, donde se exhibieron algunos productores de bioplásticos, donde ahora están reemplazando materiales para para el packaging o material descartable para comida, y eso ya es un hecho. Después tenemos proyectos que están haciendo lonas o banners publicitarios con bioplásticos biodegradables, y es acá en Argentina. Estoy tratando de hacer memoria. Hay mucho, digamos, siempre en el campo de la investigación, en el ámbito académico, pero llevando, digamos, a la migración al mercado, siendo que en Argentina yo puedo llegar a visibilizar un gap o una diferencia, digamos, en cuanto, si podemos hablar de tendencia, de hasta como 5 años. Yo, cuando comencé esto en 2013, lo digo por haber hecho una tesis de investigación en ciencia, en Argentina no había casos de aplicación de biofabricación en el mundo de diseño. Y de un tiempo a esta parte empezaron a surgir. Entonces, en el mapa mental que tengo, ese gap, digamos, esa grieta, podría situarse en un gap de 5 años. Hay muchas cosas que en el hemisferio norte se están viendo mucho antes que nosotros, por generalizar. Pero de vuelta, respondiendo a lo del mercado y los materiales, si son aceptados o no, vuelvo a reiterar lo que dije en el principio. La variable de tiempo, sí, son aceptados cada vez más, y es un punto que todas y todos tienen que tener en cuenta, porque a los términos concretos nos ayuda a vender. Hoy en día lo sustentable, guarda con el greenwash también, con hacer pasar algo por sustentable porque una cualidad es buena y demás, hay que tener cuidado de eso, pero cada vez nos estamos formando más como generadores de contenido, de propuestas de valor, pero también como consumidores, que somos todos y todas. Entonces creo que esa aceptación es progresiva. Y hay en el mundo muchas propuestas de valor desde el diseño que están demostrando eso, sería. Acá en Argentina quizás yo lo que intuyo, lo que alcanzo a leer es que en el mercado han empezado a haber propuestas, pero quizás no son tan masivas. Pero lo que pasa es que también hay que pensar que es como hablar, ahí ya contestó, es como hablar en australes cuando ya pasamos a pesos, sería. Empezar a cambiar, digamos, la perspectiva o el paradigma que tenemos metidos, en el sentido de comparar lo que actualmente, o los modelos que estamos empleando con esta incorporación de estos materiales o productos, sería. Porque quizás en realidad lo que vienen a traer también es a desmembrar un poco el tejido, digamos, industrial como lo pensamos, a descentralizar, a pensar más en comunidades locales, a desarrollos comunitarios, o sea, entonces eso nos plantea que capaz no es lo mejor producir desde un solo lugar en tanta cantidad, sino que es mejor detectar oportunidades en distintos escenarios de un país y atenderlos con una misma estrategia, pero con la diversidad de cada caso. No sé si estoy siendo muy general con lo que digo, pero me salió por ahí. ¿Crees que es necesario que eduquemos al usuario? Sí. ¿Cómo podemos educar a nuestro usuario? Y primero educando nosotros porque somos usuarios, así que me parece que ya lo estamos haciendo. Esto es parte de aprender. Estamos aprendiendo todos acá, nadie es experto en nada, me parece. ¿Cómo podemos educar? Desde el rol de los diseñadores y diseñadoras, ¿cómo podemos educarlos? Comunicando. Hay una variable que me pareció, y lo vuelvo a decir, creo que el tiempo acá está pegando mucho. Yo ahí preguntaban lo de Europa si era tendencia. El año pasado tuve la suerte, ni que hubiera sabido, de estar en el Festival de Diseño de Londres y estar exhibiendo ahí en un par de lugares. Y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, desde el punto de vista del diseño, packaging, hubo productos que decían el tiempo que llevó a hacerlo. Y me pareció un dato para nada menor. En tiempos en los que todo es efímero e inmediato,
inclusive comunicarlo, ¿no? Yo, quizás mi perspectiva es muy de diseñador industrial, pero cuando nosotros hacemos un packaging, comunicamos información a través del soporte de este packaging, y hay diseño gráfico, lo que sea, ahí ponemos datos. Entonces, ahí creo que es la oportunidad de nosotros, es el soporte para nosotros para poder comunicar o meter, digamos, un poquitito más de data, no sé si más, pero pensar, digamos, la información que queremos contar, la historia que queremos contar. Yo cuando esta charla que les comentaba, tuve la suerte de, bueno, lo que les decía, de volver a ver una charla de Susan Lee, y para mí es como, ¿no? Como, ¿viste? Como un groupie nerd. Y tuve la suerte de después de una charla, encontrarla ahí en los pasillos del Museo del Victorian Albert. No me animaba a hablarle, me sentía re piola, Susan. Y la verdad que en una parte, vuelvo al hilo de lo que estábamos diciendo, ella me contaba que era lo que yo hacía y demás, y me preguntaba, ¿y vos contás la historia? ¿Do you tell the story? Y me llamó mucho la atención eso, porque son preguntas que en realidad dicen algo que tiene muy claro Susan. Por citarla a ella, pero me parece un ejemplo en el sentido de que es importante que contemos los procesos. Yo siempre promulgo también en mis clases y demás, y yo trato también desde mi rol de diseñador o estudio como diseñador, y siempre promulgo y digo que el proceso es el producto, ¿no? El producto es el output, ¿no? Y en el proceso tenemos un montón de historia para contar, y hoy en día tenemos muchas herramientas para hacerlo. Me parece que va por ahí, en contar la historia. Si contamos la historia, nuestro producto vale mucho más. O sea, si yo a ustedes no les digo cómo está hecho este sombrero, este lo compraste en un puesto de, no sé, de La Pampa, qué sé yo. Entonces, lo que nos da pie es que estos materiales innovadores, por ejemplo, o no tan convencionales, nos da pie y tienen algo muy rico que es la historia que hay por detrás. Y tenemos muchas herramientas para contarlo. Es mi interpretación, no sé, no creo ser el dueño de la verdad sería, pero en cuanto a esa pregunta, me parece que una de las cosas es contar la historia de la manera en que nos salga. Totalmente. A ver, acá preguntan cómo te vinculaste con la biotecnología y quiénes te guiaron para la elaboración de tu tesis de grado en relación a la bioquímica. ¿Cómo con la biotecnología, la biofabricación? Me resulta medio, la palabra biotecnología me parece como más apropiada a biólogos o biólogas y demás, pero sí es con lo que digo, la biología es la nueva tecnología, así que sí. Mi proceso de tesis, de investigación y desarrollo para mi tesis, que después siguió en esta forma de proyecto de mi estudio y demás, fue guiada en el ámbito académico por la maestría, ¿no? O sea, el director de la tesis de la maestría, Rob Fleming, uno de mis mejores docentes que he tenido, muy inteligente, mucho sentido del humor. Fue uno de los primeros guías, pero él tenía más un perfil de arquitecto, o sea, yo básicamente hacía lo que quería, me dejaba hacer. Que en realidad fue lo mismo que me pasó con la tesis de diseño con Daniel Capelletti, que nunca intervino en nada, pero fue lo mejor que puede haber pasado, ¿no? De tener esa libertad. No sé si es bueno o no. También, quieran o no, la decana de la facultad, Mariela Marchisio, amiga, fue mi mentora, digamos, mi guía de la primera tesis, y yo cuando estaba haciendo la segunda tesis también desde Filadelfia hablaba por teléfono y demás, buscando guías y demás. Pero después yo migré de Filadelfia a Nueva York a lo que es GenSpace, un laboratorio comunitario, el primer laboratorio comunitario de Nueva York, dicen ellos, yo les creo. Donde ahí también me encontraba, bastante en bolas, porque cuando investigás no hay nadie que te diga qué es lo que tenés que hacer básicamente. O sea, podés tener guías, asesoramientos o charlas y demás, pero después depende mucho de vos. Y ahí sí tuve la suerte de conocer a la directora, Ellen, que también una grosa me guió bastante, y después con todos los compañeros y compañeras del laboratorio que nos veíamos esporádicamente,
Nunca me sale el apellido. Aprendí mucho de Ali Schneider, bueno, tipo Schneider es el apellido, que había terminado su carrera de fashion designer en Parsons, de Nueva York, the New School of Design, y justamente había trabajado con celulosa bacteriana y micelio y demás, así que en el laboratorio era como que compartir data, eso mucha generosidad en ese aspecto. Sobre todo cuando es recíproco sería la cosa, eso me parece que es fundamental. Cuando es unilateral hay que fijarse un poco qué pasa, pero si es recíproco, bienvenido sea. Y después, ya mucho por mi cuenta sería, de biblioteca, internet, papers y demás, ¿no? Ya más en Argentina creo que es más guiado por mí, o por lo menos también es mi decisión de seguir dirigiendo esta línea de investigación. Yo te preguntaría, entre que pregunten algo más, ¿qué les darías como el top 10? ¿Qué leer, qué ver, qué estudiar sobre este tema para seguir formándonos? Me vino primero a la cabeza, que ya lo deben haber visto, el documental de Abstract, creo que es el número 2 en Netflix, donde aparece Oxman contando ahí todo su desarrollo en MIT. Tiene un equipo interdisciplinar. Después la base, digamos, a mí uno de los primeros textos que siempre recomiendo porque me parece genial, es... genial en cuanto, de hecho, cuando yo hablaba de que la sustentabilidad y cómo la vamos entendiendo y aprendiendo, uno de las Biblias, digamos, de la sustentabilidad o cómo entender el diseño es el libro Cradle to Cradle, o de la cuna a la cuna, de William McDonough y Michael Braungart, no sé cómo se pronuncia. Esto es lectura obligada. De hecho, este libro no está hecho con papel. Ya les spoileé una parte. Léanlo para ver de qué está hecho. En formato libro sería, ¿no? Parece un libro, libro convencional, pero estas páginas no son de la celulosa de un árbol talado. Y parece, o sea, es pesado. Y si no te lo dicen, no te das cuenta. ¿Cómo se llama el libro? Ahí se lo escribo. Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna. Igual hoy en día, y ahí me da pie para hablar mucho de lo que es, ahí está, el activismo material, material activism. Hoy en día hay mucha data online en las redes en ese sentido, y los algoritmos te van llevando, ¿no? Como por esa burbuja que nos creamos de las cosas que nos interesa. Y diseñar para la abundancia, creo que sí, no sé, lo podemos googlear, porque hicieron, creo que el otro libro que hicieron es Upcycle, creo que se llama. Pero me pareció como medio reiterativo. Pero diseñar para la abundancia, no sé, ¿eh? En Google. Busquemos. Diseñar para la abundancia, no lo había... ¿En inglés está? No estaría encontrando. Ecodiseño de abundancia, ¿no sé? Bueno, está buena la data, ahí me voy a fijar. Ahí estaba, justo cuando buscaba, decía William MC, le vamos a decir, ¿qué es de la cuna a la cuna? ¿Es una pregunta? ¿Qué es de la cuna a la cuna? Ahí justo preguntaron. Tengo entendido que es como una crítica del primer libro, que es de la cuna a la cuna. Ahí está, no había leído la otra parte. Por eso entonces me pareció un poco muy, muy circular, como que no, o sea, no me sorprendió tanto como cuando leí este libro por primera vez, sería porque
acá van a ver el tema de los metabolismos y cómo, bueno, ahí justo había googleado y vi un título que decía que el padre del diseño circular. Y hay un montón de datas y charlas de William que están súper copadas. También hay la fundación Ellen MacArthur Foundation. Ellen MacArthur Foundation. Capaz que lo escribí mal, chicos, chicas, pero bueno, lo mandé mal. Ese también es un dato que tiene que ver con, hay un montón de info y data con respecto a lo que es diseño, economías circulares, es fundamental, que no solo habla específicamente de biofabricación y demás, sino de distintas estrategias, cómo podemos pensar desde el diseño, incorporar el pensamiento sistémico y salirnos de lo lineal del proceso que es, de golpe, ponernos en un proyecto para diseñar algo y olvidarnos, pero entender o incorporar la capacidad de entender las partes y el todo del proyecto, los límites del sistema del que forma parte y demás. O sea, me parece que eso es fundamental y habla más allá de qué entendemos por diseño sustentable o biofabricación y utilizar procesos biológicos. O sea, es diseñar nuevas propuestas de valor. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, una intervención, un saludo, traer un caso? ¿Están todos en Santa Fe? Yo estoy en Paraná. Ah, que era Igualmente. Así que, bueno, nada. Córdoba capital, San Luis, Santo Tomé, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Paraná de nuevo. Qué Mar del grande. Plata, Córdoba capital, en un pueblo de Entre Ríos. San Luis, Mar del Plata. Qué bueno. Bien. Che, me intriga mucho saber desde cuándo, digamos, esta motivación, cómo te nació esto de dedicarte, digamos, a la biotecnología y demás. En casos específicos, en realidad, fue guiado por parte por cuestiones personales de querer irme a otro lado. Nada que ver, o sea, eso es lo lindo en realidad. No sé, cada uno, viste, que va haciendo el camino y me encontré con esto que estaba alineado con lo que yo venía sintiendo. O sea, al principio yo, en síntesis, porque si no es como de golpe, yo les había dicho, quería diseñar autos y en Argentina en el 2000 fue, bueno, me voy a Córdoba con unos amigos. Estudiando diseño fue como que lo hice, pero no me terminaba de convencer lo que hacíamos. Y en mi tesis, cuando decido qué hacer, y encontré esto del material, como, ok, bueno, sustentabilidad, bien, me gusta, diseño sustentable. Y después ya madurando el tema de diseñador, recibido, proyecto y demás, pum, gano esta beca, me voy, y ahí fue como, ok, tengo que hacer una segunda tesis, pero ya sabía con la experiencia esa que la siguiente parte tenía que ser más bio, y ahí se abrió la puerta, sería. Pero ninguna cosa hubiera pasado si, o sea, el Silvio el secundario que se quería ir a estudiar afuera, no sabía que iba a terminar cultivando hongos cuando me quise ir. Yo me quería ir de mis pagos, yo era del sur, de Trelew, quería salir de ahí, quería conocer otras ciudades, nada que ver, o sea, las motivaciones se van vinculando. Está re bueno, qué sé yo, no sé. Pero fue por ahí. Y en síntesis también, yo considero que hay que perderle un poco el miedo, porque me parece que la palabra biotecnología, quizás por ¿cómo se llama? Cuando es por preconceptos, los juicios previos, capaz que entendemos como que tenemos que estar vestidos con guardapolvos blancos en un laboratorio con mesas de acero inoxidable y barbijos, que ahora es bastante común. Pero
yo cuando fui al laboratorio de Nueva York, dije, bueno, esto lo puedo hacer en mi casa, pues no saben lo que era. Entonces le perdés un poco el miedo. Y así fue cuando me armé mi laboratorio, que tampoco es como la gran cosa, ¿no? Tampoco quiero subestimar, ¿no? Porque también tiene mucho laburo, ¿no? No es soplar y hacer botellas. Pero es meter el pecho y darle, qué sé yo. No sé si es muy buena la respuesta que estoy dando. No, sí, está buenísimo. Además, qué sé yo, todos llegando ya al último tramo de la carrera tenemos esa inquietud de lo que queremos hacer y demás, y por ahí está bueno ver cómo alguien más lo hizo, digamos, y se desarrolló, digamos. Sí, bueno, no sé qué edades rondan. Yo ya me olvido un poco que estoy ya más cerca de los 40, tengo 38 y ya van a ser 20 años que me recibí. Entonces, a mí me cuesta, porque como siempre me mantuve en ámbito académico, yo siempre me siento como un estudiante más, y lo soy. O sea, ahora estoy del otro lado poniendo notas, pero en cualquier momento sigo estudiando otra cosa, no lo puedo evitar. Pero sí, está re bueno, esas inquietudes. Yo también acá cito a otro diseñador egresado de Córdoba, Francisco Gómez Paz, que en una charla bueno, nos llamaron el año pasado para hacer una revisión del programa, digamos, de casi los 30 años de la carrera de diseño, con otros profesionales más y demás, pero la parte de lo académico, y me quedó resonando algo que había dicho, que en realidad también está alineado con lo que pienso, ¿no? Y viste que yo les hablé de la especie como humanos y demás. Fíjense que en este gap sería, ustedes ahora se encuentran terminando su carrera y tienen 20 y tantos. Y están hablando con un pelado del otro lado de la pantalla que ya hace 20 y tantos que terminó, 20. Entonces, cuentan a su favor con todo ese tiempo de experiencia. Y volviendo a lo de Francisco Gómez Paz, es agradecer en la instancia en la que nos encontramos, porque atrás nuestro hubo muchas otras personas. Y ahí agrego la frase de Steve Jobs, en el sentido de que no más inteligentes que nosotros, que crearon todo este universo con todos sus aciertos y sus errores. Entonces, la escala, un aspecto importante a tener en cuenta para considerarse como diseñadores sustentables es tener en cuenta dos nociones, la escala de espacio y la escala de tiempo, porque ahí nos saca de nosotros mismos. En la escala de tiempo me refiero a que, por ejemplo, este ejemplo que te decía, vos estás terminando tu carrera ahora, yo la terminé hace, ponele, 20 años. Entonces, en ese tiempo hubo, además, obviamente, muchos otros profesionales, no solo yo, que hemos hecho cosas que han contribuido como especie, como organismo, como profesionales que se formaron para ir por ese lado. Y yo en la época de tu edad y tu distancia en la carrera, no pasaba esto. Como 10 años, 20 años antes tampoco pasaba. Entonces, tener esa conciencia de la línea de tiempo, de donde van pasando las cosas, para eso sirve historia, chicos, chicas. Si no les gusta, sirve historia porque te des un mapa en la cabeza y entendés por qué corno ahora estás cultivando una bacteria y un hongo y no lo hiciste antes. Porque no podía pasar. Entonces, entendiendo que ahora ustedes pueden aprovechar esos recursos, métanle, o sea, con todo lo que vienen aprendiendo y con todas las cosas que se incorporaron. Yo cuando empecé la carrera sacábamos las presentaciones en diapositivas, y, o sea, en menos de 20 años. O sea, ¿qué va a pasar de acá a 20 años más? ¿No? Nada, y la otra noción es la escala de espacio también. Fíjense que nosotros ahora... yo para diseñar este objeto, que en realidad tiene una relación de escala cuerpo, humano, cabeza, percentil y demás, trabajé con microorganismos que tienen una escala mucho más pequeña y con esto también, y si hacemos un zoom in, cual Google Maps, o un zoom out, podemos entender que todo este proceso forma parte de un sistema, ¿no? Todos los productos son un sistema en sí, y en este sistema entra el ecosistema y los procesos biológicos y demás. Es como que empezás a entender las partes de la película o la historia. Yo creo que ahí había hecho otra pregunta.
Acá preguntan, ¿qué haría falta para que a nivel social se opte por este tipo de objetos sobre los de fabricación convencional? ¿Qué haría falta para que a nivel social se opte por este tipo de objetos? O sea, que nosotros como sociedad adoptemos, incorporemos, consumamos, produzcamos más de estos productos. Para mí, en realidad, de vuelta, es un proceso. Hablamos de educación, y encima, generacionalmente, ustedes cuentan, digamos, con un montón de data que inclusive en mi generación, en esa instancia de aprendizaje, no contábamos. Yo cuando me mudé a Córdoba no teníamos celular, o sea, no sé si estamos, en el 2007 salió el iPhone, o sea, tenemos un montón de cosas que no estaban. Entonces, es seguir educando, que sigamos aprendiendo. Conciencia, no sé a qué se refieren, Cecilia. Seguir aprendiendo. Sí, es una cuestión de educación, pero en los distintos estratos, ¿no? Desde el consumidor, desde todas las partes o los actores que forman parte de las cadenas de valor, desde los que producimos, los que los producen, desde los que invierten, desde los que generan las políticas. Fíjense que recién hablamos de la Comisión de Biomateriales que dirige Marisol. También tiene que haber políticas que pongan en la agenda todas estas cosas y materiales que podemos aprovechar. ¿Sí? Y me parece igual súper importante de mencionar el tiempo. Esto es un proceso, no es una competencia, pero si nosotros tenemos en la oferta de productos, ¿no? Ahí hablamos de fabricación convencional, y podemos empezar a ampliar, ¿no? Un gap acá en la oferta, que se empiece a ampliar, digamos, y empiecen a entrar en este, digamos, espacio de oferta más productos de este tipo, ya estamos ganando, sería. Progresivamente que en la góndola haya un producto convencional y otro con estos materiales no convencionales, ya es un triunfo, sería. Contanos sobre los procesos y siempre relato. ¿Usás? Sí. Sí. Sí, o sea, más en esta época de storytelling por todos lados, o sea, ese lenguaje que estamos usando, o sea, aprendamos a usar. Los materiales, procesos que utilizás. Bueno, yo empecé cultivando hongos. Recién hablabas en las preguntas que habíamos mencionado, que no mencioné, lo de la yerba mate. Y lo que es la identidad, capaz que quedó un poquitito que me parecía interesante mencionar. Hongos, bacterias, cultivo de bacterias, que sería esto, bioplásticos, biomateriales biocompuestos, o sea, como que voy probando todo lo que se me aparece. Perdón que organicé y dejé todo del otro lado, para que voy a buscar. A ver, ahí ya llegó. Esto es re loco, ¿no? Porque estamos en la casa. Acá tengo muestras así de bioplásticos. Bueno, acá tenemos un cultivo, los primeros brotes de los hongos. Acá tenemos como también un biocompuesto hecho con descartes de café, de esto también tipo acerrín o madera. Empiezan a ver, tengo un poco más de cosas allá, pero se me complica un poco. La idea es prestar atención a los materiales que tenemos, a las oportunidades que están ahí adelante, ¿no? O sea, pasan adelante el nuestro, y creo que ahí radica la clave de encontrar el valor donde otros ven basura. Y lo que quería mencionar, lo que habíamos hablado en las preguntas antes, el tema de la yerba, por ejemplo. Hablamos mucho de lo que es la identidad y en el diseño, la identidad del diseño argentino y demás. Y justamente para mi tesis, cuando terminé desarrollando esto como producto, cuando me encontré diseñando el material, claro, yo empecé a investigar procesos de biofabricación en estos pocos referentes que había en el mundo para ese entonces,
y utilizaban descartes de biomasa agrícola, de agricultura. Pero volver a Argentina con eso era como importar tecnología y ya está. Entonces, justamente cuando pensamos en identidad, diseño, Argentina, cultura, ¿no? Ahí fue como, bueno, no sé si fue lineal, pero con la experiencia de haber diseñado el material con caucho reciclado, yo detecté por experiencia ya al sacarlo al mercado que las cosas que no son convencionales tienen como en la curva de adaptación de tendencias, tenés una etapa inicial en la que están los early adopters o los primeros que adoptan estas cosas raras y después se hace masivo. Y ese es un precio que también tenés que pagar en el tiempo, en una inversión que necesitas traer, ¿no? Entonces ahí, que si yo utilizaba un material que tenía un family feeling, que ya conociéramos para hacer este material raro, con el bicho raro con hongos, iba a reducir este gap. Bueno, y así en esta sumatoria de cosas que me pasaban en la cabeza fue que me puse a investigar el proceso de la yerba mate para detectar un scrap que me pudiese servir. Y en simultáneo también hacer pruebas con los hongos para ver si le gustaba como comidita y demás. Y en síntesis, yo creo que la base de mi proyecto de investigación es diseño con identidad, fue transferir la identidad de la yerba, que forma parte de nuestra cultura, de la personalidad de nosotros como argentinos, o sea, está dentro de pensarnos de cosas que nos identifican como el fútbol y el tango, transferirlo a la materialidad, indefectiblemente lo que me iba a dar como resultado era que todo lo que diseñase tuviese nuestra identidad que sale de nuestra tierra. Entonces ahí después empieza a haber esa adaptación, inclusive a esa tendencia de que hoy en día también empiezan a haber otros casos de que utilicen la yerba como identidad para el desarrollo de los materiales. Y enhorabuena en realidad, porque necesitamos que haya más gente que adopte, digamos, este tipo de cosas y también con otros tipos de nutrientes que provengan de la tierra, ¿no? No solo de la yerba. Pensando en el scrap de yerba mate, nosotros estamos produciendo nuestro scrap todos los días. ¿Qué posibilidades ves de que podamos nosotros construir como usuarios, empezar a construir con nuestro scrap? Sí, definitivamente. O sea, pueden utilizar la yerba que ustedes están descartando para desarrollar materialidades a partir de ese descarte, se puede utilizar. La clave ahí está en poder conservar esa yerba y que no se les eche a perder antes de que la puedan usar. Así que sí, en realidad sí, se puede usar. Bueno, si les parece, tomamos una pregunta más y ya vamos a ir cerrando porque estamos pasados de hora. Ay, sí. Es verdad. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más. No muerdo, no muerdo. No muerde. Pueden prender micrófono, cámara, chat. Ahí me pongo, para cerrar, pongo el sombrerito. Me parece que ya, no sé, no se Están anima nadie. saturados de info. Bueno, ahí pueden entrar ahí si quieren ver un poco, está ahí. Si bien hay falta de actualización, pueden chusmear a mi página silvetinelo.com o en las redes. Igual también estoy como en reestructuración de muchas cosas. Van a poder ver un poco más de cosas que vengo haciendo. Gracias, ahí van. Bueno, Silvio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muy interesante lo que nos estuviste contando. Así que bueno, quedamos pendientes a tus redes y a tus próximos productos cultivados. Bueno, uy, ahí se ya. ¿Dónde podemos encontrar la Buenísimo. grabación de la charla? ¿Podemos Gracias. enviarles el link al mismo mail donde se inscribieron? Estaría bueno, por ahí los y las que lo necesiten por términos académicos. Buenísimo. Sí, muchas gracias por la invitación, por su tiempo del otro lado también. Y nada, seguir metiéndole por este lado porque no nos queda otra, por lo menos yo estoy convencido de eso. Genial. Bueno, chiquis, Buenísimo. gracias por todo. Seguimos Muchas todos en gracias. contacto. Dale. Adiós.
sigue, no sé cómo se...